del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso viernes que el Señor nos regala, viernes de la cuarta semana de Pascua. Pedimos por cada uno de ustedes, bueno, primero dar gracias por el don de la vida, por este hermoso día que el Señor nos concede. Seguimos pidiendo por todas aquellas personas que han sido contagiadas del virus, por las familias de ellos, por las personas que los cuidan, los doctores, las enfermeras, todas aquellas personas que se dedican al orden social también, la policía, soldados, etc. Principalmente por nuestros gobernadores que están haciendo un esfuerzo por mantener el orden de la ciudad, del país, de los países y sobre todo por sus decisiones para la salud de todos nosotros. Entonces también pedimos por nuestra Iglesia Cristiana Católica, nuestro Papa, nuestros obispos, todos los sacerdotes, para que demos buen ejemplo, testimonio de lo que la misión que el Señor nos ha encomendado. Pedimos por el eterno descanso de Ramón Leiva Alas en su 21º año de fallecido, 21 años de fallecido, ofrece su familia. Por el profe y licenciado René Márquez, recientemente fallecido, ofrece compañeros maestros, promoción 1966, Escuela Normal Alberto Masferrer. Pedimos por ellos. Para celebrar el dignamente sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo. Concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, con las siguientes palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y, sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar, y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén.
Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Jesucristo es el Rey de las naciones. El Señor me ha consagrado como Rey en Sión, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí que me lo dijo. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como prosperidad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvalo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy las lecturas nos llaman a meditar mucho en la persona de Jesús. Principalmente podríamos evidenciar o hacer énfasis en el señorío de Cristo. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles empieza con el relato de Pablo en la sinagoga de Antioquía, explicando a los judíos ahí presentes cómo había sido el desarrollo de la historia hasta llegar hasta lo que estaban viviendo ellos en ese momento. Y entonces, después de explicar todos los acontecimientos, dice que él transmite esa buena noticia, que es una buena nueva, una promesa que Dios había hecho a sus padres y que la había llevado a cumplimiento. Y entonces, resucitando a Jesús, cumple esa promesa de lo que se había esperado por tanto tiempo, que era la liberación del pueblo. Pero ya no iba a ser una liberación de tipo político, con guerra o sangrienta, sino que iba a ser una liberación que iba a ser a partir de una transformación interior, con miras a una trascendencia de eternidad. Entonces tal vez nadie se iba a imaginar que esa iba a ser la forma en que Dios iba
a cumplir toda esa promesa que había anunciado en las escrituras antiguas, pero es lo más grande. Si se compara con cualquier cosa terrenal, lo que es eterno, pues simplemente lo supera enormemente. No hay ni tan siquiera un punto de comparación. Y esa promesa que el apóstol San Pablo está explicando a ellos es la promesa que es para nosotros. Si bien es cierto, en esta tierra Jesús nos ofrece una vida también abundante, principalmente en lo que tiene que ver con las cosas del corazón, lo que es interior. Pongamos solo dos ejemplos, que son la paz y la alegría, que muchas veces falta en muchísimos corazones de las personas que habitamos en esta tierra. Esa, por decir esas dos, solo por mencionar esas, pero también muchas otras cosas como sus dones de sabiduría y de entendimiento. Pero pensemos tal vez en la paz y la alegría como dos cosas que todos necesitamos, pero que a veces tenemos que lidiar con situaciones y luchar bastante para que no se nos vaya de nuestro corazón. Primeramente esas dos en el sentido terrenal, pero también la vida eterna. Esas son parte de las promesas que nosotros también nos hacemos partícipes gracias a la resurrección de nuestro Señor entre los muertos. Pasando al Salmo, respondimos: Jesucristo es el Rey de las naciones. Y empieza a relatar cómo Dios pone en sus manos todo. Cuando le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. O sea que Jesucristo es el dueño y Señor de todo lo que nosotros conocemos, inclusive nuestra propia existencia. Y estamos en manos de un Señor que no es un Señor autoritario, ni es un Señor injusto, como los señores de la tierra, que generalmente abusan de su poder. Esos señores que se escriben con mayúscula no son nada en comparación del Señor que escribimos con mayúscula, que es Jesucristo. Entonces, si este Señor quiere darnos una vida abundante y quiere llevarnos hacia la eternidad, o sea, solo quiere cosas buenas para nosotros, entonces es necesario que de parte nuestra haya un consentimiento, una cooperación con ese señorío, que ya hemos hablado anteriormente. Mucho tiene que ver con lo que llega a nuestras mentes y con la actitud con la cual enfrentamos la vida, y también la vida de servicio o el apostolado, que también en días anteriores se nos hablaba que teníamos que atender ese llamado de servir. Entonces, cuando Jesucristo verdaderamente es el Señor de nuestras vidas, pues naturalmente hay un cambio de conducta, hay un cambio de mentalidad que refleja ese señorío. Porque recuerdo en otro momento que también meditábamos, se nos decía que llegaban a nuestra mente otras voces, que habían otras voces que no eran las del Señor. Entonces, dependiendo de lo que nosotros pensemos y a qué pongamos atención, entonces empezamos a incorporar en nuestra vida otros señores. Como dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, otros Baales, que justamente la palabra Baal significa Señor. O sea que empezamos a tener otros señores, otros dioses. Entre estos lo que ya en otro momento se nos ha dicho que es la tristeza, la desesperación, la angustia, todas esas cosas que no son propias del Señor del que habla este texto, que es Jesucristo. Porque siempre que Él se aparecía, entonces decía: paz a ustedes, siempre que tuviéramos paz. De hecho, ahí lo recuerda en la primera lectura, cuando San Pablo nos explica de los que vieron a Jesús resucitado y son ahora los testigos ante el pueblo. Estos testigos son muy importantes porque ese testimonio vivo de que ellos estuvieron con Jesús resucitado es el testimonio que se ha ido transmitiendo de generación en generación y le da fundamento a que nosotros creamos en esto. O sea que no es creencia solo de creer sin nada en que apoyarse, sino que hubieron unos que lo vieron a Él resucitar, y ese testimonio nos sostiene a nosotros también hasta hoy. Pero es importante que si estamos ante un Jesús que vence hasta la muerte,
y el pecado, que nosotros no alojemos en nuestro interior esos otros señores que nos vienen a perturbar y que nos vienen a quitar la confianza en Dios, porque entonces nos estaríamos nosotros saliendo de todo esto que estas lecturas nos dicen que es propiedad, porque dice: te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. O sea que si nosotros vemos nuestra vida como propiedad del señorío de Cristo, entonces nuestra actitud interna, nuestra forma de sentir y de ver la vida y de pensar principalmente, tiene que ser en función de la omnipotencia del Señor al cual pertenecemos, en las manos en las cuales estamos, y sabiendo que Él siempre nos llevará hacia el bien, porque de Dios no puede salir nunca nada malo. Más bien, Él transforma los males en bienes, como la Sagrada Escritura nos dice. Y si pasamos al Evangelio, nos encontramos nuevamente con este llamado, porque Jesús nos dice, primero se los dice a sus discípulos: no pierdan la paz. O sea que todo va en función de que si Jesús nos dice que no perdamos la paz, es porque a Él no se le sale de control nada de lo que pasa. Pero a veces el ser humano pierde el control por la ausencia de Dios de las cosas, en el sentido de que ya no puede encontrar un descanso. Pero dice: si creen en Dios, crean también en mí. Y luego nos recuerda cuál es el sentido de nuestra existencia en este mundo, porque dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. O sea que es un existir en esta tierra con miras a irse a la patria celestial, donde dice el Señor tiene muchas habitaciones, o muchas moradas también, nos dice otro texto. Que si nosotros tenemos paz, confiamos en que Dios nos ha puesto en este mundo y nos irá llevando poco a poco a que nosotros podamos entrar en esta eternidad. Pero es importante que no descartemos el Evangelio junto con sus exigencias, que muchas veces nos dice esto sí o esto no, no hagas esto, deja aquello, y si nosotros vamos obedeciendo esa palabra, entonces vamos recibiendo cada vez más plenamente esa paz de la que Jesús nos está hablando. Porque naturalmente, si en lugar de atender la palabra de Dios, pues nos inclinamos a pecar, o nos vamos por otros caminos, o tenemos otros señores, no vamos a tener la paz de la que Jesús nos habla acá, y además no vamos a estar en el camino correcto hacia la vida eterna, que es lo que Él nos está recordando con estas habitaciones, o sea, la gran mansión del cielo, por decirlo así, de la vida eterna, donde Jesús tiene un lugar para nosotros. Entonces dice, hablando de esto del camino, o sea que nos podemos apartar del camino cuando nosotros tenemos otros señores, otra forma de pensar y sentir contraria a la que el Evangelio nos explica. Entonces nos apartamos de este camino, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que Jesús, en toda su persona, en su humanidad, en la que contemplamos cuál es la verdadera forma de ser que debemos tener nosotros, porque Él es, en el sentido de la humanidad, la perfección. O sea que Él es nuestro modelo a seguir en su conducta, en su pensar y en sus acciones. Esa forma de ser de Jesús nos traza a nosotros un camino. O sea que si nosotros somos como Él, buscamos por ser imitadores de Cristo, entonces vamos por el buen camino, hacia esas habitaciones de las que el Señor nos está hablando. Pero sí es muy importante que nosotros luchemos por vivir en ese señorío, en el que Jesucristo verdaderamente es el dueño de lo que pensamos, sentimos y hacemos, y no somos influenciados por otras voces que nos hacen perder la paz, que es lo primero que les está diciendo a ellos aquí. No pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. A veces una de las luchas más fuertes, en algunos momentos de la vida con mayor intensidad que en otros, que es confiar en Dios. Y de las cosas que tal vez entristecen más el corazón del Señor, que es que nosotros, su pueblo amado, desconfiemos de Él como si fuera Él limitado, como si fuera cualquier mortal, y no fuera el Dios
Creador del universo y principalmente encarnado, dio la vida por nosotros. Que estas lecturas, hermanos y hermanas, entonces nos animen a que nosotros recordemos ese valor del señorío de Cristo en nuestras mentes y corazones. Él es nuestro dueño y si nosotros hacemos lo que Él dice, no tenemos nada que temer. Luchemos por tener una conciencia tranquila, por apartarnos del pecado y vivir en Dios, para que esa paz de la que Jesús nos habla en estas lecturas nos mantenga firmes en el camino espiritual. Ave María Purísima, Sin Sin pecado pecado concebido. concebido. una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, a tu red vacías está, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones su red descansará. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Señor Ramón Leiva, Alas, y el profe René Márquez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Amén. La sangre de Cristo. Amén. Amén. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Hacemos nuestra oración de comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de la alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el alma de nuestros hermanos Ramón Leiva Alas, René Márquez y la de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Les seguimos recomendando que no se desanimen, que sigan adelante en sus casas, compartiendo con la familia, obedeciendo, haciendo sus labores, su misión que el Señor nos ha encomendado, siempre con esa fraternidad, ¿verdad? Entonces hagamos un esfuerzo, si se puede, y los que salen a trabajar, que lo hagan con las debidas medidas, las cuales nos han dicho, ¿verdad? Estamos todos en oración, nos cuidamos todos. La oración tiene mucho poder, entonces, y más si lo hacemos en comunidad. Entonces les recomendamos que hagan oración y también oración por nosotros, que nosotros hacemos oración por ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como era Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Romero. Ruega por nosotros. Por ti, mi Dios.
Gloria